Bueno, continuamos con lo que es el tema del apogeo y la expansión económica en México. Primero que nada, ¿qué es el apogeo? Dice, el apogeo es un momento o situación en el que algo llega a su máximo grado de perfección, intensidad o grandeza. A eso nos referimos con el término de apogeo en la expansión económica, perdón. Como antecedentes tenemos que el periodo que abarca de 1940 a 1970 contiene diferentes aspectos internos, políticas y lineamientos diversos. En esta etapa se puede definir como la etapa en la cual se desarrolla y se consolida el desarrollo capitalista en México, ya que después de la pausa de la revolución, el capitalismo en México toma un impulso a partir de 1940, acentuándose en el gobierno de Miguel Alemán, que su sexenio fue de 1946 a 1952, estabilizándose en los sexenios de Ruiz Cortines del 1952 a 1958 y de López Mateos de 1958 a 1964, y entrando en crisis en final de la etapa gubernamental de Díaz Ordaz, que fue su sexenio del 64 a 1900, lo que es 1970. Existieron diferencias entre los gobiernos de esta etapa, pero los lineamientos estratégicos fueron compartidos y marcan una diferencia con el gobierno cardenista, ya que las finalidades de los diferentes gobiernos mexicanos de esta etapa fueron promover y estabilizar el crecimiento económico. O sea, su principal función de ellos era, la principal idea que tenían eran promover y estabilizar el crecimiento económico. No tenían, así por así verlo, no tenían otro plan. Asimismo, también tenían la idea de crear infraestructura necesaria para incrementar y fortalecer la industrialización del país. Por otra parte, se creó un proyecto liderado por Antonio Ortiz entre los años de 1950 y 1960, que con esto dejó muchas lecciones útiles para plantear un proyecto que logre activar la economía nuevamente. Como ya lo vimos anteriormente, México estaba pasando por una gran crisis económica donde se devaluó el peso drásticamente. Y lo que hace Antonio Ortiz es, ¿sabes qué? Vamos a crear un plan, vamos a crear esta idea para poder solidificar el país y seguir avanzando. Y a este plan se le denomina como desarrollo estabilizador. El desarrollo estabilizador duró de lo que fueron de las etapas del 54 hasta 1970. El crecimiento promedio fue de un 6.8%, mientras que la producción industrial creció un 8% y la inflación solamente fue un 2.5%. En realidad fue un periodo de oro capitalista, ya que las economías desarrolladas crecieron un 4% anualmente. Pero en esta ocasión México sí pudo participar en la bonanza gracias a las políticas económicas internas lo que fue de esta época. Tenía por objetivo, o el objeto era que, el objeto del desarrollo estabilizador era lograr un crecimiento económico acelerado. Estamos hablando de que tenían urgencia, sí, y por ende se crea lo que es este proyecto, pero no ven más allá de lo que pueda pasar. O sea, como bien sabemos, cada acción conlleva una reacción. Pues lo que pasa es que dejan a un lado lo de la constitución y consolidación de un aparato productivo que solventará un contexto económico y social del país. El plan que elabora Ortiz Mena para el presidente electo López Mateos tenía la finalidad de resolver los problemas de la alta inflación y de la caída de la demanda de los productos mexicanos una vez concluida la Segunda Guerra Mundial. El programa pretendía incrementar el ingreso de campesinos y obreros y diversificar las actividades productivas del país, promover la industrialización, incrementar la productividad y garantizar la estabilidad interna. O sea, se buscaba ya estar bien ahí. Ya no andaban con que me está yendo mal, no, nada de eso. Vamos, y sabes que necesitamos un plan y vamos a llevar tu plan, Ortiz Mena. A ver si funciona. Los modelos económicos aportaron elementos de importancia para acelerar
el desarrollo del país. Se creció económicamente, se construyó una sociedad urbana y se modernizaron todas las órdenes de infraestructura, pero las desventajas, como ya lo mencioné, toda acción conlleva una reacción, las desventajas fueron notorias, como la descapitalización del campo, concentralización de la riqueza, segregación social, deformación del crecimiento industrial. Otro punto que apoyó a la economía de los países fue en este caso los efectos de la Segunda Guerra Mundial, ya que contribuyeron a cimentar el proceso. ¿Cómo? Los países imperialistas baja la rescisión y son sometidos a la economía de guerra y cierran sus fronteras y obligan a los países agroexportadores a crecer internamente. O sea, ellos pensaban que una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial iba a haber una recesión económicamente dentro del país. Pero pues no, o sea, al contrario, por así verlo, fue como un apoyo donde les ayudó a realzarse económicamente, internamente, perdón. El gobierno de Díaz Ordaz en 1970 se planteó un crecimiento económico y estable, equilibrado, que permitiría acelerar el crecimiento de la infraestructura de la salud, la asistencia social, educativa. Sin embargo, dichos intentos, aunque en términos cualitativos y cuantitativos fueron resonantes, a largo plazo resultaron como consecuencia de la profunda crisis estructural de la economía nacional y se empezaba a visualizar con intensidad el país. O sea, es donde se dan cuenta, donde sabes que no está funcionando, me está yendo mal. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer para apoyar mi país? ¿Qué es lo que quiero? Y todo eso. Y pues se da cuenta, o sea, ya viendo desde un ángulo de tercera persona, se da cuenta que su país está, que México está prácticamente mal. Y es donde empiezan las protestas sociales dentro de. O sea, ya el pueblo, pues cansado de todo lo que había sucedido anteriormente, empieza a haber una resistencia social y pues qué va a pasar el día de mañana. Y esto fue un breve contexto de lo que es el apogeo de la expansión económica.